El paradigma básico de la epidemiología analítica, tanto en la investigación etiológica como en la clínica, es el de la comparación entre dos o más grupos. De estos dos grupos, uno es el que se considera expuesto a un factor de riesgo o variable independiente, y el otro es el que tiene la condición de interés o variable dependiente. Para poder medir la asociación entre estas dos variables, se utilizan las medidas de asociación. Este será el tema de esta presentación, algo más largo que los anteriores, pero muy importante. Estas medidas de asociación son indispensables para evaluar la asociación de dos variables en los ensayos clínicos, donde se compara la respuesta a dos o más intervenciones, y en los estudios de cohorte, donde se compara el efecto en un grupo expuesto comparado con otro grupo no expuesto, o al menos con un nivel de exposición diferente. Y en los estudios de cohorte, donde se compara la respuesta en un grupo expuesto comparado con un grupo no expuesto, o al menos con un nivel de exposición diferente. Para el cálculo de estas medidas de asociación, se acostumbra a presentar los datos en un cuadro como el que se muestra en pantalla, formado por dos columnas y dos renglones. En esta tabla 2x2, también conocida como tabla tetracórica, las columnas corresponden a la condición de enfermo o no enfermo, y en los renglones se especifica la condición de exposición. En este cuadro, las celdas formadas por la intersección de las columnas y los renglones se designan con las letras A, B, C y D. Cuando los datos se han acomodado de la manera en que se muestra el cuadro en pantalla, en la celda A se anota el total de sujetos expuestos enfermos, en la celda B se anota el total de expuestos no enfermos, en la celda C se anota el total de no expuestos enfermos y en la celda D se anota el total de no expuestos no enfermos. A partir de los datos acomodados de esta manera, en los estudios de ensayo clínico y en los de cohorte, la incidencia en expuestos, expresadas como I subíndice E, es igual a la frecuencia en la celda A dividida entre la suma de las frecuencias de A más B, y la incidencia de no expuestos, expresada como I subíndice 0, es igual a la frecuencia en la celda C dividida entre la suma de las frecuencias de C más D. A partir de que conocemos estas dos incidencias, podremos calcular el riesgo atribuible y el riesgo relativo. La primera medida de asociación que revisamos es el riesgo atribuible, que se define como la diferencia que resulta de la incidencia de enfermedad en el grupo expuesto, expresada como I subíndice E, menos la incidencia correspondiente en el grupo no expuesto, expresada como I subíndice 0. Su fórmula se muestra en pantalla. Pongamos un ejemplo con incidencias acumuladas. El cuadro que se encuentra en pantalla muestra la experiencia de dos grupos, uno expuesto y otro no expuesto. Si ponemos atención en el número de enfermos de cada grupo, notaremos que es el mismo, 20 en los expuestos y 20 en los no expuestos. Pero si nos fijamos en el tamaño del total de cada grupo según su exposición, nos daremos cuenta que en el grupo expuesto solo hay 100, mientras que en el grupo no expuesto hay 200 sujetos. Hasta aquí es fácil percibir que el riesgo de enfermar es mayor en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto, y que antes de compararlos es necesario igualarlos para que la comparación sea justa. Así que primero calculamos las incidencias acumuladas en cada grupo de exposición. De esta manera,
La incidencia en el grupo expuesto sería igual a 20 entre 100 o 0.20. Y la incidencia en el grupo no expuesto sería igual a 20 entre 220 o 0.09. Y la diferencia de incidencias acumuladas o riesgo atribuible sería igual a 0.20 menos 0.09, que es igual a 0.11. Cuando la frecuencia de la enfermedad es la misma en los dos grupos, la diferencia de incidencias es igual a 0. Cuando el resultado de la resta es diferente a 0, entonces uno de los dos grupos tiene más enfermos que el otro. Así que el resultado nos habla del exceso de enfermedad en el grupo expuesto. Para facilitar el entendimiento de esta medida de asociación, podremos multiplicar el resultado por 100, 1000, 10,000 o cualquier otra cantidad. Así, para el caso de nuestro ejemplo, si lo multiplicamos por 100, podremos decir que en un grupo de 100 sujetos expuestos, comparado con un grupo de 100 sujetos no expuestos, encontraremos un exceso de 100 enfermos. El riesgo atribuible también se puede calcular con densidades de incidencia. Para hacerlo con estas medidas de frecuencia, tenemos que modificar un poco la tabla 2×2, porque contamos enfermos en los grupos expuestos y no expuestos y sumamos tiempo persona en expuestos y no expuestos. Hecha esta aclaración, la densidad de incidencia en expuestos sería igual a 20 entre 500 o 0.04. La densidad de incidencia en no expuestos sería igual a 20 entre 1000 o 0.02. Y la diferencia de densidades sería igual a 0.04 menos 0.02, que es igual a 0.02. Nuevamente, en el caso de que ambas densidades de incidencia fueran igual, la diferencia sería igual a 0, y el resultado es diferente a 0 cuando la densidad de incidencia en un grupo es mayor que en el otro grupo. En resumen, el riesgo atribuible estima el efecto absoluto de la exposición o el exceso de la enfermedad en los expuestos en comparación con los no expuestos, cuando se infiere que la exposición es la causa de la enfermedad. La siguiente medida de asociación que revisaremos es el riesgo relativo, definido como la razón de la incidencia de enfermedad en el grupo expuesto, expresada como I subíndice E, entre la incidencia correspondiente en el grupo de no expuestos, expresada como I subíndice 0. Su fórmula se muestra en pantalla. Como ejemplo, tomaremos los mismos datos que se utilizaron para calcular el riesgo atribuible, donde ya revisamos cómo se calculaban las incidencias acumuladas en expuestos y no expuestos. En el caso del riesgo relativo, el cálculo de estas incidencias es igual que para el riesgo atribuible, con la diferencia que, en vez de una resta, la operación final será una división, donde el numerador es la incidencia de expuestos y el denominador es la incidencia de no expuestos. La interpretación del riesgo relativo se facilita si recordamos que, aunque no lo veamos, debajo del resultado siempre se encontrará un 1. Recordando ese 1, podremos decir que el riesgo relativo de 2.2 nos está indicando que en el grupo expuesto se presentan 2.2 enfermos por cada enfermo en el grupo no expuesto. El riesgo relativo también se puede calcular con densidades de incidencia, tal como se muestra en pantalla, y su interpretación es semejante al riesgo relativo calculado con incidencias acumuladas. En resumen, el riesgo relativo estima la magnitud de una asociación entre exposición y enfermedad, e indica la probabilidad del grupo expuesto
de desarrollar la enfermedad en relación a aquellos que no están expuestos. Ayuda a responder a la pregunta, ¿la exposición causa la enfermedad? Como pudimos ver en las transparencias anteriores, para el cálculo del riesgo atribuible y el riesgo relativo se utilizan los mismos datos, expresados como incidencias, obtenidos en los mismos estudios, siendo la única diferencia que para el riesgo atribuible las incidencias se restan y para el riesgo relativo las incidencias se dividen. Este manejo final de las incidencias modifica de una manera muy importante la interpretación del resultado. Para explicarlo, utilizaré los resultados de un estudio realizado a mediados del siglo XX por Doll y Hill. Ellos estudiaron la relación que existe entre el hábito de fumar y varias enfermedades, entre las que destacaron el cáncer de pulmón, los accidentes vasculares cerebrales y las enfermedades coronarias. El cuadro en pantalla muestra las incidencias para fumadores y no fumadores, sus riesgos relativos y sus riesgos atribuibles. Si ponemos atención en la columna de los riesgos relativos, notaremos la gran asociación entre fumar y cáncer de pulmón, expresada como un riesgo relativo de 10.43. Este resultado está muy arriba de los observados para el accidente vascular cerebral y la enfermedad coronaria. De alguna manera nos orienta a pensar que fumar es la causa de cáncer del pulmón. De hecho, estudios posteriores nos permiten pensar en que, si la población dejara de fumar, el cáncer de pulmón sería un padecimiento sumamente raro. Ahora pongamos atención a la columna de riesgos atribuibles, donde destaca el de las enfermedades coronarias con 1.25, superior al observado para cáncer de pulmón. Estos resultados nos indican que el número de defunciones por enfermedad coronaria a consecuencia de fumar es mucho mayor que el número de defunciones por cáncer de pulmón a consecuencia de fumar. Entonces, ¿cuál de los dos debo calcular? Bueno, todo depende del objetivo del estudio. Si mi interés está en la etiología, el que debo calcular es el riesgo relativo. Pero si mi interés está en el impacto de la salud poblacional, entonces el que me interesa es el riesgo atribuible, porque me dice cuántos dejarán de enfermar cuando se suspenda la exposición, siempre y cuando la exposición sea la causa de la enfermedad que se estudia. Hagamos un ejercicio. Supongamos un ensayo clínico donde se comparan dos grupos, uno experimental de 100 enfermos y otro que recibe placebo de 185 enfermos. Al terminar el seguimiento, los investigadores encontraron que en el grupo experimental fallecieron 25 enfermos, mientras que en el grupo placebo fallecieron 60. Pregunta: ¿de qué magnitud es el riesgo relativo y de qué magnitud es el riesgo atribuible? Para contestar la pregunta, primero acomodaremos los datos en un cuadro 2x2 y luego calculamos las incidencias. Finalmente calcularemos el riesgo relativo y el riesgo atribuible. En la transparencia notaremos que tenemos 4 resultados y no 2. Eso es porque la decisión de qué grupo poner en el numerador y cuál en el denominador y qué grupo poner en el minuendo y cuál en el sustraendo depende del investigador. Se notará que, para el caso del riesgo atribuible, la diferencia en los resultados solo es el signo negativo, pero que para el riesgo relativo los resultados son diferentes. Pero si dividimos 1 entre .77, encontraremos que el resultado es igual a 1.30. Algo parecido pasa si dividimos 1 entre 1.3, que resulta en .77. Detengamos un momento el avance del video y revisemos cómo se realizaron los cálculos
y cuáles fueron los resultados. Ahora realice el ejercicio que se muestra en pantalla. Para hacerlo con calma, detenga el avance del video y cuando tenga los resultados podrá reanudarlo y comparar sus resultados con lo que se mostrarán en la siguiente transparencia. En esta transparencia, detenga un momento el avance del video y compare sus resultados con los que se muestran en pantalla. En los estudios transversales, es muy difícil poder calcular incidencias. Generalmente lo que se calcula en estos estudios son prevalencias. En estos estudios las medidas de asociación son la razón de prevalencia y la diferencia de prevalencias. La razón de prevalencia será igual a la prevalencia en expuestos entre la prevalencia en no expuestos, mientras que la diferencia de prevalencias será igual a la prevalencia en expuestos menos la prevalencia en no expuestos. Como se puede apreciar, no existe mucha diferencia con el riesgo relativo y el riesgo atribuible, excepto en el uso de prevalencias en lugar de incidencias. El diseño de casos y controles es muy utilizado para estudiar la etiología de enfermedades poco frecuentes, donde se compara la exposición de un grupo de sujetos enfermos o casos con un grupo de sujetos no enfermos o controles. En este diseño, el investigador decide cuántos casos y cuántos controles se estudiarán. Estos estudios son muy convenientes porque requieren mucho menos sujetos y recursos que los estudios de corte, pero tienen el inconveniente de que en estos estudios no se pueden calcular las incidencias de los grupos expuesto y no expuesto. Pero en estos estudios sí se puede calcular un estimador que bajo ciertas condiciones es una buena aproximación al riesgo relativo. Esta aproximación al riesgo relativo se conoce como odds ratio o razón de productos cruzados, cuya fórmula se muestra en pantalla. Como ejemplo para su cálculo, tomemos el mismo cuadro que utilizamos para calcular el riesgo relativo y el riesgo atribuible con incidencias acumuladas. Con esos mismos datos, el odds ratio será igual a la razón que resulta de dividir el producto de la celda A por la celda B entre el producto de la celda C por la celda B. Es decir, con los datos del ejemplo en pantalla, el odds ratio sería igual a 2.5. Un resultado muy cerca del 2.2 que obtuvimos cuando calculamos el riesgo relativo con los mismos datos. Su interpretación es semejante al riesgo relativo y se facilita si debajo del 2.5 nos imaginamos un 1. Recordando ese 1, podremos decir que por cada enfermo en el grupo no expuesto hay 2.5 enfermos en el grupo expuesto. Antes de avanzar, es muy importante aclarar eso de que el odds ratio es una buena aproximación al riesgo relativo. Pongamos atención al cuadro en pantalla. En ese cuadro, en el primer renglón se muestran 6 incidencias en expuestos. En la primera columna se muestran 6 incidencias en no expuestos. Dentro de cada celda se muestra el riesgo relativo calculando dividiendo la incidencia de expuestos entre la incidencia de no expuestos y entre paréntesis se muestra el odds ratio calculado dividiendo el producto de la celda A multiplicado por la celda D entre el producto de la celda C multiplicado por la celda B. Ahora pongamos atención a las celdas marcadas en rojo claro.
En ellas el odds ratio difiere en mucho del riesgo relativo que se muestra en la misma celda cuando la incidencia en expuestos y no expuestos es superior a 0.10 o 10%. Pero si nos fijamos en las celdas resaltadas en amarillo y comparamos los números de riesgo relativo y de odds ratio, notaremos que cuando la incidencia en no expuestos y en expuestos es igual o menor a 0.10 o 10%, el odds ratio no es igual al riesgo relativo, pero sí está muy cerca. Conclusión: el odds ratio es una buena aproximación al riesgo relativo cuando la incidencia en los grupos en estudio es menor o igual a 10%. Ahora un ejercicio. Supongamos un estudio de casos y controles donde los investigadores comparan dos grupos. Uno de 75 enfermos, que serían los casos, y el otro de 150 sanos, que serían los controles. Al terminar de captar los datos, los investigadores encontraron que 25 de los casos estuvieron expuestos, mientras que en el grupo de controles 14 fueron los expuestos. Para calcular el odds ratio, primero acomodamos los datos en la tabla 2×2 y luego calculamos el odds ratio mediante la razón de productos cruzados, que resulta en 4.86. Aquí sería bueno que detengan un momento el video para que revisen las operaciones realizadas. Ahora realice el ejercicio que se muestra en pantalla. No se atormente con el último renglón. En los estudios de corte se pueden calcular tanto el riesgo relativo como el odds ratio. Para hacerlo con calma, detenga el avance del video y cuando tenga los resultados podrá reanudarlo y comparar sus resultados con lo que se mostrarán en la siguiente transparencia. Ya con los resultados, compare sus respuestas con las que se muestran en pantalla. Aproveche para comparar el resultado de riesgo relativo y el del odds ratio. Nuestra última transparencia de esta presentación se la dedicaremos a relacionar las medidas de frecuencia y asociación que hemos estudiado en la escala cualitativa con los diseños de estudio en que se pueden utilizar. Empezaremos con el ensayo clínico y el estudio de corte, donde se pueden calcular incidencias y con ellas el riesgo relativo y el riesgo atribuible. En este estudio también se puede calcular el odds ratio. En los estudios de casos y controles se puede calcular el odds ratio. En algunos estudios de casos y controles también se puede calcular la incidencia y la prevalencia, pero para hacerlo generalmente se necesitan obtener más datos externos al estudio. En los estudios transversales analíticos se pueden calcular prevalencias y con ellas también se pueden calcular diferencias y razones de prevalencia. En estos estudios también se puede calcular el odds ratio, aunque su interpretación tendría algunas diferencias al odds ratio estimado en estudios de casos y controles. En estos estudios también podrían calcularse algunas incidencias. En los estudios transversales o de prevalencia se pueden calcular prevalencias y ocasionalmente también incidencias. En las series de casos se pueden calcular prevalencias. En las series de expuestos se pueden calcular incidencias y algunas veces también prevalencias. Y en los estudios de prueba diagnóstica o de clasificación, lo que se puede calcular son sensibilidad y especificidad.